La mecánica automotriz puede llegar a ser demasiado peligrosa. Unos cuantos días después, sin ninguna anticipación, esto me sucedió. Y esto pasó por una absoluta desorganización que tuvimos en ese momento en el taller. Es que usted, aparte de estar administrando, hablando con los clientes, administrando tiempos, también tenía que estar preocupado quién está haciendo el diagnóstico, quién está haciendo la reparación, y es demasiado en la cabeza de uno. Por ejemplo, ahorita en un equipo, yo tengo la responsabilidad de hablar con los clientes, tengo la responsabilidad de manejar los tiempos, pedir partes. Entonces, antes de seguir hablando más sobre esta experiencia en específico, ¿qué le parece si empezamos a resolver algunas preguntas que me han hecho a mí en el canal? A ver, entonces, una pregunta dice, ¿por qué decidimos emprender un taller mecánico? En mi caso, la verdad, yo no quería un taller mecánico. O sea, yo estaba en emprender un negocio con alguien que tuviera el conocimiento y las ganas de emprender. Pasaron 4 años hasta que abrí el taller, pero desde el segundo año de que llegué a Estados Unidos, yo ya quería taller. ¿Y por qué? Porque yo siempre estuve en conflicto con eso de que si es que hago más, tengo el mismo sueldo detrás. El problema es que ya quería taller, pero no tenía nada de plata. ¿Y por qué no tenía plata? Porque me gasté todo en las herramientas. Entonces ese fue un error que ya vamos a hablar en el futuro, que no les recomiendo hacer también. Porque si hubiese tenido la plata, las herramientas, las ganas, la motivación, no hubiese necesitado un socio, la verdad. Y hubiera creído que abrir taller solito hubiese sido mejor. Si hubiese abierto solo el taller, ¿qué me hubiese garantizado a mí éxito si con 3 semanas trabajando solo, mire lo que me pasó? Sí. Entonces, con este accidente y todo, lo que yo llegué a determinar es de que definitivamente una sociedad, siempre y cuando la sociedad sea bien llevada, lo cual también vamos a estar hablando, los reglamentos que nosotros mismos nos hemos puesto, por qué nos llevamos bien como socios y todo eso. Entonces, una sociedad bien llevada para mí siempre es mejor que empezar solo. Usted y yo somos bien diferentes. Me quiero comprar un Cybertruck, pero no me quiere dejar comprar. Ese tipo de sociedades para mí son bastante beneficiosas y al final yo sé que él está viendo por mí, porque él ve por el negocio y el negocio mitad es mío. Y usted sabe que yo también estoy viendo por el negocio y mitad del negocio es suyo, así que nos cuidamos uno al otro. Porque también a mí o cualquiera que creo que quiere emprender un negocio le gustaría solo, porque es el único que toma las decisiones, el único que va a tener el control de lo que va a hacer. Y eso es el punto a donde vamos, de que Jorge tenía tanta la emoción que decía, no, yo quiero ese, porque es... O sea, era la emoción de ya quiero Ya el podemos taller, empezar ¿no? a trabajar, claro. Pero entonces yo le digo, pero está muy raro, o sea, ¿quién nos va a encontrar ahí? Tenemos que ver el panorama completo, es decir, o sea, no podemos estar tan escondidos. Usted tenía todo para perder. Todo. Y yo básicamente le empeñé la mitad de mi herramienta, ¿se acuerda? Sí. Entonces, para cerrar eso, lo que hicimos con Giancarlo es lo que yo tenía en herramienta, él metió en capital. Y si algo pasaba, partíamos la herramienta mitad, y gracias por intentarlo. Ese era el trato, ¿cierto? Ese era el trato, claro, en el trato empezamos así, y yo puse el capital, si algo pasaba, bueno, el capital ya se perdió, y dividimos la herramienta, y ese era el trato. Ujú. Y cuando vimos, nos enamoramos de este taller, que era lo máximo. Comparado a lo que vimos, era lo máximo. Era lo máximo porque los 2 lugares que vimos tenían espacio solamente para un lift. Un lift es un elevador de carros. Sí, nada más uno. Y en ese tiempo yo decía, bueno, es suficiente porque teníamos 10 clientes. Digo, ¿para qué? Supuestamente 10 clientes. Supuestamente, ¿para qué necesitamos más? Entonces, o sea, estábamos sin conocimiento de nada de lo que nos venía. Exactamente. Entonces aquí sí entra anillo al dedo la pregunta. ¿Cómo fueron los primeros meses y cuáles fueron los retos? Wow, los primeros meses fueron bastante complicados. Nosotros incluso llegamos a decir, ¿sabe qué? Nos toca ir a trabajar en la noche y el sueldo de nosotros no era nada. O sea, lo que nosotros hicimos es, primero el taller. O sea, en los primeros meses todo era para el taller. Increíblemente, el primer día que tuvimos, creo que como 3. 3 carros, Claro. de entrada. O sea, nosotros dijimos, ya la hicimos. Nosotros dijimos, wow, la gente está como en esos negocios, están haciendo fila para que abramos. Exactamente. Y resulta que fue el único día que tuvimos clientes.
Yo me sentí desempleado ese rato. Y para poner un poquito peor la cosa, acuérdense que yo no tenía absolutamente nada de plata. Cero ahorros, absolutamente cero ahorros, deudas de tarjetas de crédito. Y justo mi hijo estaba recién nacido. O sea, estaba jodido financieramente, acabado. Entonces, mis alternativas eran o esto funciona o funciona. O como quedamos con Giancarlo, si no hay para pagar el taller, me tenía que ir a trabajar en las noches o algo para poder pagar eso y poder seguir tratando a ver si es que en algún punto da resultado. El capital que yo tenía no sabíamos para qué iba a alcanzar, Claro. porque no sabíamos en realidad cómo era, qué teníamos que pagar, qué involucra. Entonces resulta que cuando llegamos al taller nos dimos cuenta que hay que pagar seguros, hay que pagar taxes, hay que pagar a los empleados. Taxes son impuestos. Sí. Entonces ahí se nos vino a la mente que, o sea, nosotros estamos en nuestra cabeza como que, sí, es como rentar una casa, de que pagamos el seguro, pagamos luz, pagamos agua y ya. Pero no, hay muchas cosas más que no teníamos en cuenta. Lo que nosotros nos pagábamos era nada. Sí. O sea, era pérdida. O sea, Claro, nos dábamos sueldos de miseria. El sueldo de nosotros era sí alcanzaba. Promedio puede ser ganarse $1,000. Nosotros nos pagábamos 200, 300, 250 y nos considerábamos servidos. Y muchas de nuestras conversaciones era, Jorge a veces me preguntaba a mí, ¿usted cuántos meses cree que puede sobrevivir sin sueldo? Claro. Y yo pues afortunadamente también siempre he tenido un poco de ahorros, entonces yo dije, bueno, sí puedo sobrevivir un par de meses. Y yo le decía la misma pregunta a Jorge, me decía, no, pues yo ahorita no puedo sobrevivir, que no tengo nada. Entonces era un reto bastante. Créanme que se trabaja mucho más horas. Trabajamos entramos a las 8 de la mañana y a veces salíamos hasta la medianoche. ¿Fue rentable el primer año? No. Absolutamente no, ¿no es cierto? Yo diría que sobrevivimos, pero gracias a que tanto Giancarlo como yo decidimos quitarnos todo lo que por nuestro trabajo nos merecíamos y se lo dejamos al taller. Solo así sobrevivió. Al final, o sea, sí aportamos, aunque creamos que no. Al ponernos sueldos tan bajos, estábamos diciendo lo que me toca por mi trabajo, que se quede para el taller y vamos a hacerle que eso funcione. Seguíamos invirtiendo. Porque invertimos, aparte del dinero, tiempo. En ese tiempo estábamos completamente desorganizados. Como Jorge dice, yo quería ser mecánico, estaba haciendo un poco de mecánica. Luego Jorge hablaba con los clientes porque técnicamente sabía mejor explicar las cosas, ¿no? Y yo me acuerdo a mí me daba miedo hablar con los clientes porque primero me hacían preguntas, yo no sabía. Entonces por eso dije, bueno, hable con ellos y yo hacía mecánica. Entonces el punto era de que increíblemente la gente cuando llega y habla con una persona, quieren hablar con esa persona las siguientes veces. Y eso tiene ciertas consecuencias. Una de ellas es de que no se hace bien ni una ni otra cosa. Y una, yo diría que de las peores consecuencias es de que nosotros le mostramos mala cara a los clientes porque estamos en el estrés del carro, porque eso estresa mucho. O sea, uno se pone con la cabeza caliente. Entonces, ya que estamos hablando de roles, una de las cosas que hablamos también cuando íbamos a emprender y cuando estábamos el primer año, y él decía, bueno, si esta cosa se quiebra, usted se queda con su experiencia, se queda con su profesión, y yo con qué me quedo, ya, mitad de la herramienta, porque ¿qué hago con la mitad claro, ¿qué hago con la herramienta si no sé mecánica? Así que se metió también él a hacer mecánica. Sí. Estaba con los guantes, cuando menos sentía, tenía el guante lleno de sangre. Y yo le decía al Jorge, pero usted cómo no se lastima los dedos, nada. Aquí parece que vamos a hacer como empezamos. Usted en la mecánica y usted concéntrese en lo administrativo, que es hablar con los clientes, hacer estimados, pedir partes, ver tiempos. El punto es que usted y yo, dentro del taller, sabemos que un carro necesita algo. Pero el problema es que no tener la habilidad para poder transmitir al cliente la misma certeza que nosotros tenemos. A eso nos referimos con convencer. O sea, usted y yo sabemos que necesita, pero ¿cómo hacemos que el cliente también entienda que necesita? Y esa es la parte más jodida, yo creo que... Y saber qué pieza hay que poner, si es que hay alguna. Exactamente, y saber qué pieza poner, porque hay mucha gente que cambia piezas por cambiar, tienen accidentes, después se botan la bolita de quién fue la culpa. Entonces ese es el punto nuestro, que no queremos
tenemos que decirle a la gente el panorama completo y es así, es un negocio. O sea, Tenemos que tener, estando claros de nuestros objetivos. exactamente, y hemos encontrado hasta el día de hoy un sistema donde el precio es el justo por el servicio que se da. Porque detrás de cambiar una pieza está la garantía, está hacer el trabajo correctamente. No tenemos control sobre las partes porque pueden venir defectuosas. Entonces esa es una responsabilidad que cae sobre nosotros porque si el cliente le pasa, si la parte falla, el cliente regresa, se hace otra vez el trabajo sin ningún costo. Eso Y es sin parte peros en de... lo posible. Exactamente, y sin peros y tratar de resolverle al cliente lo más pronto posible porque fue falla de la parte que nosotros le vendimos. Entonces ese es un servicio al cliente que al final la gente agradece, hemos visto buenos resultados y estamos diariamente tratando de mejorar.